DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta segunda edición. En un ratito vamos a estar con lo más importante, que es un poco la síntesis de todo lo que acaba de decir Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos. Un hombre que en ese rol habla de manera continua, no solo con diputados propios y diputados opositores, sino también que tiene línea permanente con el Ejecutivo. Así que bueno, hubo varias definiciones recién con compañeras y compañeros, con Horacio Embón por parte de Germán Martínez, así que vamos a estar con esa cuestión como tema principal. Pero comienzo saludando a mis compañeros. Primero el señor Claudio Mardones. ¿Cómo le va, Mardones? Muy buenas tardes, señor Pato Méndez. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, Mardones. Bien, bueno, tratando de hilvanar un poco lo que ha sido esta entrevista del titular del bloque del Frente de Todos, porque me parece que, bueno, nos empezamos a encontrar con el anticipo de los próximos días, con una presencia mucho más activa de los principales representantes del oficialismo en lo que va a ser la previa del arranque del periodo de sesiones extraordinarias. Sí. Y, bueno, la gran pregunta, por una parte, ¿cómo arranca el derrotero del juicio político contra la Corte, que, bueno, arrancaría el 26, jueves 26, pero, bueno, el otro gran interrogante es ¿qué va a pasar con los otros proyectos? ¿Va a haber una negociación? ¿Solamente comisiones? Bueno, esos son los interrogantes. Y vos sabés que yo, mientras hablaba Germán Martínez, tenía que ir a ponerme el micrófono, me llamaron para otra cuestión, fui y vine, y tenía miedo de haberme perdido alguna respuesta, pero el señor Marco Giorgetti me dice, yo tomé nota de todo. Así que, bueno, a ver, Giorgetti, 3 o 4 temas centrales. Los títulos. Obviamente, el juicio político, uno de los temas que abordó, le reiteró la necesidad de trabajar seriamente el tema, más allá de los cuestionamientos de la oposición. Y esto conectado también con el tema de si se va a sesionar o no. Ahí dejó un título, expresó la voluntad que tiene como presidente del bloque oficialista de trabajar para sesionar en las sesiones extraordinarias, a pesar de este impedimento que es que la oposición considera que mientras esté tratándose el juicio político no va a dar quórum. Dijo que, y este me parece que uno de los títulos de la entrevista, la semana que viene va a estar convocando a todos los presidentes de comisiones que tienen involucrados en sus respectivos cuerpos algunos de los 27 temas que están en extraordinarias, para tratar de llegar a un acuerdo y empezar a movilizar los debates en las comisiones de los distintos proyectos que... Presidentes de comisiones también de la oposición. Exactamente, todos en su despacho, en el despacho del presidente del bloque oficialista, en realidad, en el tercer piso del Palacio Legislativo. En esa reunión va a intentar destrabar lo que será el inicio de las sesiones extraordinarias. Sí, en el medio de todo esto, una pelea, me parece que una pelea política por a ver quién impone este momento, en qué sentido. Hoy había mucho esfuerzo por parte de algunos medios diciendo, che, se terminó la cuestión de Robles y de D'Alessandro porque el juez Ramos cerró la causa porque el hackeo es ilegal, así que ya está listo. Y la verdad que la decisión de convocar a la Comisión de Juicio Político me parece que va por otro lado. Va por otro lado. Exactamente. Va por otro lado, y también había una parte de esto que era previsible, que en algún momento un magistrado que tuviera la denuncia plantear el tema de la ilegalidad originaria de este tema. ¿sí? Me parece que esto está desde el principio, desde que surgió el primer escándalo, de la primera filtración. El otro tema, creo yo, es la narrativa que está en desarrollo y que ha originado que una serie de hechos posteriores le dan mucha verosimilitud a estas filtraciones. Bueno, ahí está el gran dilema, porque pueden haber distintas implicancias o no en términos jurídicos, y al parecer a partir de esta decisión del juez Ramos no las tendrán, precisamente porque es una filtración ilegal. Ahora, a partir de eso, el impacto político, luego de que se han confirmado algunas cuestiones vinculadas a estas filtraciones,
un impacto de eso es el arranque del proceso de juicio político en la comisión, ¿no? Pero claro. Y además un tema, estamos hablando de un juicio político, es decir, de que estamos hablando de algo que está directamente vinculado a si pueden continuar o no en el cargo. Exactamente, aquí no está la cuestión de los códigos que maneja la justicia. El juicio político tiene que ver con otra cuestión. El juicio político que presentó el oficialismo toca medio de costado el tema de las filtraciones y habla de versiones periodísticas o notas periodísticas, cita mucho las notas periodísticas que hablan de esas filtraciones como una manera de evitar la cuestión de la ilegalidad del hackeo. Hay que ver también además, que la oposición va a cuestionar esa. Ojo con cuestiones que no son tan claras para lo que es la oposición en el sentido del cierre de la causa de las escuchas hackeadas a los teléfonos de D'Alessandro y de Robles, cerrada por el juez Ramos, porque se recuerda también que en algún otro momento camaristas como Borinsky y Irurzun dieron por buenas otras escuchas ilegales en el caso del ex canciller Timerman, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y acá interviene un Stornelli que la verdad estaba atravesando un momento muy complicado en la justicia, porque recordamos que un señor detenido como D'Alessio tomaba fotos desde el despacho. Totalmente. Así que la verdad que... Me parece a mí que es muy posible que la decisión de Ramos sea cuestionada y que esto continúe en las siguientes instancias. Así que creo que va a terminar en la Corte también. Bueno, a ver, no escuchaba bien, así que estamos con el diputado Acefes. Presentación y hablamos, dale. Ahí estamos, el diputado del PRO, el diputado Alberto Acef. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un gusto. Igualmente. Diputado, ¿no se fue de vacaciones? ¿Se va a ir? ¿Ya volvió? ¿Cómo es el tema? No, yo hago unas vacaciones en casa, digamos, que son las vacaciones en Mar del Plata. Que me permite salir a caminar un poco, tomar algún ratito de sol, oxígeno y cambiar la rutina, pero no tomo vacaciones, trabajo como siempre. Digamos. Bueno, a ver, recién estaba el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, diciendo que se activa la actividad a partir de la próxima semana. El oficialismo dice, vamos a avanzar con el juicio político, pero también queremos avanzar con el otro paquete, serían 26 leyes más, leyes económicas, médicas. Parece difícil porque a ustedes se los ve como muy abroquelados. Si hay juicio político, no hay tratamiento de otros temas, diputado, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que se dispuso en un acuerdo unánime en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que nuestro partido UNIR participó hace 10 días, menos de 10 días, una semana. Mientras esté el tema del juicio político y la ampliación de la Corte y el cambio de las modificaciones del Consejo de la Magistratura, de su composición, modificando la ley actual, nosotros no vamos a tratar el resto de los temas. Cuando el diputado jefe del bloque oficialista dice que trata de combinar estos temas del juicio político, de alguna manera desglosándolos de los otros asuntos del temario de extraordinaria, claro, él dice algo voluntarista. Si hubieran querido avanzar en los otros temas, no hubieran introducido el juicio político. Es así. Es decir, el juicio político es un engendro que no responde a ninguna necesidad real, porque se está juzgando a la Corte por sus fallos, y además, en todo caso, lo que hay que hacer con la Corte es rápidamente consensuar la vía corresponde a través del Ministerio de Justicia y el consenso político en el nombramiento de la mujer que debe ocupar el sitial de Elena Hayton, para que de esa manera se integre el cuerpo con sus 5 miembros, que son los que establece la ley, y que no parece para nada necesario que se incremente, porque en realidad el trabajo por especialización se debe hacer a través de las secretarías de la Corte, que las tiene y abundantemente. Secretaría Previsional, Secretaría Penal, Secretaría
en asuntos comerciales, en asuntos contenciosos administrativos. Está todo ramificado el funcionamiento de la Corte para tener las especialidades contenidas. No necesita que el alto cortesano tenga especialidad penal o tenga especialidad contencioso administrativa o tenga especialidad laboral. Lo que necesita es tener buen asesoramiento de un sistema que está integrado dentro de la Corte con sus secretarías. Diputado Seff, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. ¿Qué tal, Claudio? Buenas Diputado, tardes. Bueno, independientemente de esta situación, ya hay una fecha, todavía no está confirmado oficialmente para comenzar el jueves que viene el trabajo de la Comisión de Juicio Político. En distintas oportunidades hemos hablado con distintos colegas suyos de Juntos por el Cambio y surge la idea de que entonces directamente no va a haber sesiones hasta posiblemente marzo, abril de este año. Y ahí yo le pregunto, desde su punto de vista, teniendo en cuenta que aparte usted estudia los proyectos y sigue de cerca cada uno de los textos que están en discusión, ¿dónde va a quedar entonces, por ejemplo, la moratoria previsional y especialmente este tema, porque este es un tema que afecta a 800.000 personas que están en posibilidad de jubilarse? ¿Dónde queda este proyecto, por ejemplo? O si usted cree que en este contexto todo va a quedar atado a que el Ejecutivo lo resuelva por decreto. En el caso específico de la moratoria se lo pregunto porque algunos dicen que en Juntos por el Cambio directamente no quieren aprobar la moratoria porque no saben con qué se van a encontrar el año próximo en el caso de que tuvieran que revisar las cuentas de la caja jubilatoria, por ejemplo. Mire, Claudio, vamos a ser muy francos, como yo siempre le digo a ustedes y a Carlos Méndez en especial, pero a todo el panel y en todos los turnos de Diputados TV. Nosotros somos absolutamente conscientes y muy sensibles con los padecimientos de aquellos argentinos que trabajaron y que no recibieron aportes al sistema previsional a su nombre por las deficiencias del registro, por las deficiencias de los controles y por las evasiones y el trabajo en negro. Eso habría que regularizarlo y evidentemente es un tema pendiente. Habría que ver si ese tema no tiene que ser atendido por desarrollo social en lugar de por ANSES. Primer punto. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que paguen justos por pecadores. No digo que los que trabajaron en negro sean pecadores, simplemente que la situación los ha colocado en esta ubicación tan, digamos, indeseable. Pero si nosotros tenemos en cuenta que el presupuesto de desarrollo social es inmensamente grande y está pésimamente y corruptamente administrado, como lo demuestra incluso las propias acciones del gobierno actual a través de los ministros Zabaleta y de la ministra Tolosa Paz, que el otro día dio de baja nada menos que 155.000 planes, que podrían haber sido 500.000 los que daba de baja. Entonces, en vez de esos planes a la vagancia y al sistema corrupto de los movimientos sociales, ahí tiene que ir el sistema de atender a los que trabajaron y no tienen previsión social, es decir, no tienen jubilación. Ahora, Seff, en este caso específico, cosa, disculpen, sí, pero le hago esta consulta pequeña, porque en el caso específico de la moratoria previsional, la propuesta lo que incluye es la posibilidad de que el trabajador o la trabajadora que le faltan años de aporte tenga la posibilidad de poder comprarlos. Sí. Entonces, digamos, eso genera otra discusión. Es que por eso le digo. Eso está bien, eso está bien. Sobre eso específicamente ahora, le quería preguntar, porque si no parece que la discusión previsional siempre termina siendo un sumidero para discutir toda la discusión en términos de desarrollo social. Está bien, pero también tenemos que tener en cuenta, Claudio, que se le anticipa, hay una especie de crédito a favor del futuro jubilado por la vía de la moratoria y se va descontando mes a mes, pero hay un anticipo del haber jubilatorio. Yo creo que es un tema muy delicado, donde está la justicia de por medio, donde está la necesidad de mucha gente y evidentemente tenemos que atender ese tema con mucho cuidado. Por eso que no quiero ser terminante. Sí soy terminante en cuanto a que los
planes sociales hay que revisarlos de raíz y a fondo. Mucho más incluso de lo que lo está haciendo el gobierno actual, a partir de un estado de la opinión pública, porque 8 de cada 10 argentinos piden la revisión de este tema. Esto es muy importante. Ahora, me deja pensando, diputado, en ese sentido, porque, por ejemplo, y esto usted lo ha escuchado en el debate en el recinto, las veces que en estos años se ha debatido respecto a eso, incluso hasta en la oposición han reconocido que los años en donde se multiplicó la entrega de beneficios sociales fue precisamente durante el segundo tramo de la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces es que precisamente esta discusión está en este contexto. Por eso le pregunto, ¿usted lo plantea ahora porque viene un año electoral, porque cree que es una forma de capitalizar esta discusión, o realmente cree que en un año electoral se puede discutir avanzar en un recorte de este tipo como el que usted plantea? Yo no le voy a decir que desde el primer día del año 15, donde todavía nosotros, el Partido UNIR, no estaba en Juntos por el Cambio, ni en Cambiemos, pero yo no le puedo decir que desde el primer día, pero desde el quinto día yo siempre fui crítico de la política de desarrollo social que se desenvolvió a partir del gobierno de Macri. Creo que la política fue completamente errada. Acuerdo con los movimientos sociales, alimentar esos movimientos, alimentar los planes, no ir directamente, frontalmente hacia la política de promoción del trabajo, de la inversión y del trabajo, porque eso justamente disuadió la inversión, porque estaba fomentando, y además el trabajo en negro, porque muchos de los planeros después tienen que terminar trabajando en negro. Y es otro circuito negativo que se conforma. Yo creo que la crítica que se le puede hacer al gobierno de Macri en ese tema es absolutamente lógica, justa, y yo me hago cargo. En eso coincide con Milei. Coincido con Milei, sí, coincido con 8 de cada 10 argentinos. Está. Ahora, hay un cambio, te diría que filosófico en lo que usted plantea, que es que, a ver, en este momento lo que dice el oficialismo es que son alrededor de 800.000 las personas que no se pueden jubilar y que necesitan la moratoria. Y usted dice, bueno, pero esto no lo tiene que resolver el ANSES, lo tiene que resolver Desarrollo Social, que sería también como un cambio de categoría notable en la situación de cada uno de los que hoy están pidiendo la moratoria. Porque una cosa es decir, mirá, pertenezco a un Estado que tiene un sistema de salud solidario, lo que quiero ver es cómo voy a pagar algunas cuotas, y otra que te diga, mirá, estás fuera del sistema y dependés de la asistencia del Estado. ¿Iría por ahí o lo entendí mal, Alberto? Carlos. No, Carlos. Yo digo que hay casos y casos. Hay casos y casos. Si se trata de trabajadores que tienen que completar, por ahí podría pasar la línea divisoria. Completar los aportes, porque por algún motivo no pudieron completar todos los años que requiere la ley previsional, es una cosa. Aquellos que no tienen ni un aporte, era de un mes, es como que estuvieron fuera del circuito, salvo que pudieran probar, lo cual es muy oneroso, es muy engorroso, es muy problemático. Sí, que el Estado, por eso digo, la solución que estableció Cambiemos es la PUAN, esa prestación universal, me parece, ¿no? Sí. Que hablando de plata, tampoco es tanta diferencia entre el aporte de la PUAN y la jubilación mínima también, ¿no? Por eso. Ya está encarado. Lo que pasa es que hay que perfeccionar ese tema de la asignación universal. A ver, que en realidad es por hijo y tendría que extenderse a los mayores de edad, a los adultos mayores. Diputado, otro de los espacios que se quiere atacar, si se quiere, la informalidad es el tema del monotributo check o monotributo tecnológico para aquellos que prestan servicios al exterior en dólares. ¿Ustedes pudieron ver este tema? ¿Lo están analizando? ¿Qué posición tienen? Yo creo que todo lo que hagan los argentinos legítimamente a la luz del día, trabajando, debe ser alentado. Y por supuesto que si hay alguna trampa o alguna situación objetable, habrá que controlarla. Pero de ninguna manera
porque alguien consiga trabajar con un servicio, prestando un servicio tecnológico y cobra en dólares, hacer que ese cobro en dólares tenga que ser en Montevideo y viajar todos los meses a Montevideo a buscar la plata y retirarla del banco en dólares y cruzar para Buenos Aires vía Colonia o vía Montevideo, porque eso es lo que pasa. Entonces, estamos queriendo controlar una situación, con lo cual vamos a terminar descontrolándola aún más. Y además obligando a que nuestros muchachos, la gente joven, la gente innovadora, la gente tecnológica, por llamarla de alguna manera, directamente estén pensando en irse del país. Yo creo que hay que controlar, pero de ninguna manera cercenar los derechos, la libertad de trabajo y la libertad de cobrar en la manera que el servicio sea remunerado. Si lo remuneran con dólar, y eso tiene que ver con lo que viene. Es decir, hay que ir a una libertad monetaria, porque desgraciadamente con nuestro peso, yo soy un adorador del peso en el sentido de expresión de la soberanía monetaria de la Argentina. Pero bueno, estamos ante una realidad penosísima. Entonces hay que buscar la forma de ir estabilizando este mercado. No es combatiendo el que cobra en dólares y diputado, transformándolo... perdón, no. Sí. No, una consulta. Imaginemos que por un momento la cuestión del juicio político a la Corte se desvanece en el aire, desaparece, o dentro de un tiempo el oficialismo dice, mirá, no tenemos número para seguir avanzando en la Cámara de Diputados, hasta aquí llegó, seguimos para adelante. En el tema del blanqueo, que era una idea que impulsa el Ejecutivo, yo la verdad que tenía la sensación de que mayoritariamente Juntos por el Cambio acompañaba, pero me dicen que no hay tanta certeza de que acompañe. ¿Usted qué opinión tiene sobre el tema blanqueo? Más que blanqueo es el intercambio fiscal con Estados Unidos, ¿no? Y que aquel que tiene cuentas allá las anuncie acá primero. Es lo que usted dice, Carlos. A ver. La tendencia natural es a regularizar. Y el blanqueo podría ayudar a esa regularización a través de un intercambio que sea bienvenido de tipo financiero con Estados Unidos. Y es bienvenido en el mundo entero. Y es malvenido y hay que erradicar todos los paraísos financieros, incluso los que dicen que ya no lo son y siguen siendo. Ahora, esto es objetable desde el punto de vista de que bueno, hay muchas cosas que hay que analizar. Fíjese, yo lo quiero decir esto muy prudentemente porque no soy el economista y mucho menos financista. Lo que digo es esto. Si yo anuncio que voy a comprar bonos de la deuda externa por $1.000 millones, y bueno, obviamente los bonos aumentan inmediatamente. Estaban bajísimos, estaban por el suelo y suben el 11%. Entonces yo compro con un 11% más caro. Yo lo que debo hacer, me parece a mí, por ejemplo, es comprar los bonos y anunciarle al país, comunicarle que los compré. Y los compré baratos. Entonces ahí es cuando empieza el problema humano, el problema de cómo se manejan las cosas. Si yo voy a hacer un blanqueo y lo hago transparentemente, y con el ánimo de estabilizar nuestra economía, de regularizar la situación, de que tributariamente haya igualdad, que no haya argentinos que eluden el impuesto, o evaden o eluden, y entonces todos nos equiparemos y haya un reforzamiento de nuestras finanzas públicas, genuinamente y no por la vía de la emisión, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, no tenemos confianza, como no tienen confianza la mayoría de los argentinos. Entonces, por eso muchas veces hay reticencia a apoyar algunas cosas. Pero en teoría, yo soy partidario de regularizar, no de mantener la irregularidad o no mantener intercambio financiero con Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a tener intercambio financiero con un país que tiene enorme cantidad de capitales argentinos radicados allá? Sean financieros o sean en bienes reales. Y diputado, siguiendo la misma lógica de Pato, si se desvanece el juicio político y estamos hablando ya de los temas a tratar en el recinto, despejada esta disputa entre oficialismo y oposición, el Frente de Todos insistió el último mes de diciembre
con el tema de la creación de universidades y volvió a estar en el temario de sesiones extraordinarias. Ahí Juntos por el Cambio en ese tema mostró a algunos diputados que estaban dispuestos a acompañar, mostró cierta división con este tema. ¿Cómo está hoy y qué posiciones podrían predominar en Juntos por el Cambio con el tema de la creación de universidades? Usted sabe que hay muchísimos argentinos que no terminaron la primaria, un porcentaje altísimo, y el 50% deserta de la secundaria, y vamos a crear 9 universidades nuevas, de las cuales 6 es en el Gran Buenos Aires, que concentra el 40% de la población, deformando, desarticulando el país. Todo mal encarado, todo mal encarado. No quiero entrar de que las universidades se transforman en apéndice de la política y de la burocracia que política va generando. No quiero hablar de que muchas veces tercerizan contratos que las municipalidades, las gobernaciones no quieren realizar o no pueden realizar porque lo tienen vedado y lo hacen vía contratos con las universidades. Es decir, hay una necesidad de qué tipo, por ejemplo, en Cañuelas, para crear una universidad en Cañuelas. En Pilar, ¿cuál es el sentido de una universidad en Pilar? ¿Qué va a estudiar? Real estate, ¿qué va a estudiar? ¿Qué se va a estudiar? Turismo, es decir, hay que remodelar eso. No es así como se piensa. No es creando universidades en un país que tiene el 60% de argentinos que no han terminado la primaria, no han terminado la secundaria. Es espantoso esa situación. Primero resolvamos el problema de la secundaria. Está en ruinas. Entonces, ataquémoslo donde hay que atacar, no hagamos política con la educación. Y menos no concentremos universidades en el Gran Buenos Aires. En todo caso, hagamos la universidad en zonas semirurales, por decir así, para generar el despoblamiento de la zona metropolitana y generar arraigo. Por ejemplo, cuando se creó la Universidad de Villa María, yo sé que Villa María explotó, se transformó en una ciudad intermedia muy importante. Bueno, eso podría ser interesante, pero con una visión geopolítica, no concentrando 6 universidades en el Gran Buenos Aires. ¿Y con Río Tercero tampoco está de acuerdo? 6. ¿Cómo? ¿Y con la Universidad Nacional de Río Tercero tampoco? Bueno, la de Río Tercero es especial, podría ser, por lo que acabo de decir, un criterio geopolítico, habrá que ver, consultando bien, yo tendría que consultar, no lo tengo en claro, con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Villa María, la Universidad de Río Cuarto, a ver si realmente hay una necesidad específica ahí en Río Tercero, pero podría ser. Se lo pregunto a Cef porque precisamente parte del interbloque de Juntos por el Cambio, que es Evolución Radical, han defendido mucho la creación de la universidad, de la posible Universidad de Río Tercero. La diputada Brouwer de Konin está impulsa mucho esa universidad, dice que es un viejo anhelo. Yo la verdad que comparto todo lo que sea del interior, en principio me atrae. Le hago una consulta cortita y precisamente a partir de lo que se desprende de sus puntos de vista y lo que nos está contando, porque pareciera que a veces hay algunos matices en donde no habría una negativa tan cerrada con alguno de estos proyectos. Pero sobre eso quería pedirle su punto de vista a partir de algo que dijo Germán Martínez hace media horita aproximadamente y que lo repasábamos al principio, Marcos Giorgetti lo repasaba en el comienzo del programa, que es la posibilidad de que el jefe del bloque del Frente de Todos se reúna con los presidentes de las comisiones involucradas en los 26 temas de los 27 del temario que fijó el Ejecutivo para las extraordinarias. Eso, la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿también implicaría que los jefes de comisiones de la oposición de Juntos por el Cambio no vayan a esas reuniones, tampoco participen en la actividad de comisiones? ¿O eso queda a una definición, al referéndum de lo que haga el interbloque? ¿Cómo lo ve usted? Yo entiendo que debe quedar ad referéndum de la nueva realidad, de una invitación que va a hacer el jefe de bloque oficialista a los presidentes de la comisión. Eso no se trató en la reunión de Juntos por el Cambio. Entonces no puedo yo extender una decisión de no participar en el tratamiento de las leyes en el recinto
a que no se van a tratar en comisión. Me parece que sería una demasía no tratarlas en comisión. Al contrario, en comisiones donde se puede debatir, analizar seriamente, incluso objetar, formular observaciones, mejorar los textos. Ahí me parece que ese trabajo lo tendríamos que hacer, lo cual no quiere decir que se invalide el criterio de que mientras esté entorpeciendo, obstaculizando la presencia de estos proyectos contra la justicia independiente, nosotros no queremos tratar ningún otro tema. Pero en el análisis, en el estudio de los temas, me parece que tenemos que seguir trabajando. Eso me parece que sería un avance y cumplimiento de una obligación. Yo no les puedo decir mucho porque en los 27 temas me parece que no hay ninguno de defensa, así que a mí no me van a convocar, pero yo voy a seguir trabajando lo mismo. Diputado, le pregunto porque usted no es un prohistórico, entonces me parece que puede tomar más distancia para mirar. ¿Usted cómo cree que se va a saldar todo lo que es esta disputa interna dentro de, no solo Juntos por el Cambio, sino dentro del PRO? Qué sé yo, en la Ciudad de Buenos Aires hay por lo menos 3 o 4 candidatos a jefe de gobierno, hay 3 o 4 candidatos del propio PRO para presidentes o presidenta. ¿Esto se va a saldar con acuerdos, le parece, o se salda todo en interna? Y si hay internas... Empecemos de arriba para abajo. A ver, sí. En la presidencia, si no hay un acuerdo que en este momento no se atisba, va a haber que dirimirlo en la paz. Atisba. Eso desde ya. Y usted, yo sé que tiene inexperiencia, que usted es nuevo en esto, pero le digo, ¿cuántos candidatos ve? ¿3 del PRO? Y yo veo, no, en la interna yo veo 2. ¿2? ¿Larreta? Sí, 2. ¿Y quién más? Larreta y Bullrich. Ah, no lo veo a Macri. Y tampoco a María Eugenia Vidal. No los veo. No los veo más que a 2. Y veo que los radicales van a acompañar como vicepresidente a las 2 fórmulas. Ah, epa. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires es más complicado, como es complicado en la capital, claro, en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires no hay un candidato que natamente, claramente esté sobresaliendo, emergiendo. Y el tema es que no está tan seguro de que gane, ¿no? Es más, las encuestas no lo dan ganando a ningún candidato. En cambio, a nivel nacional, el que gane hoy, me parece que, por lo menos hoy, ¿no? Creo que a lo mejor esa es la diferencia, ¿no? Sí, yo lo que digo que no se ve ganando a ninguno porque todavía ninguno está instalado debidamente y ofreciendo ya claramente una alternativa a Kicillof. Apenas se surja esa instalación clara, yo creo que Kicillof queda empequeñecido. Lo que pasa es que Kicillof está, digamos, entronizado en la medida de que los demás estén todavía desinstalados o no instalados suficientemente. Hablando de provincia de Buenos Aires, uno de los candidatos puede ser el presidente del bloque del PRO. Con una campaña tan fuerte que queda por delante, ¿usted lo ve continuando en sus funciones como presidente del bloque aquí en la Cámara de Diputados? Vos decís Ritondo. Ritondo, exactamente. Cristian Ritondo, que no es de su partido, pero sí de su bloque. Sí, no, él estaba completamente decidido y ya lanzado a la candidatura en la provincia, pero él todavía no ha logrado, ni él ni ninguno, sobresalir nítidamente. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Creo que estoy describiendo, más allá de mis preferencias. No, le decía si lo ve continuando como presidente del bloque. Por Iguacel. Yo tengo una preferencia. Si lo ve continuando como presidente del bloque. Muy transparente, muy sincero, hablando de un tema muy sensible como es cómo se pueden bajar impuestos y recaudar más, y lo que lo experimentó en su distrito. Y a mí no me corren con eso de que el distrito es chiquito y se puede hacer. Se puede hacer en chiquito y se puede hacer en grande lo que se hace en chiquito. Es un tema de administrar correctamente y tener bien en claro el norte. Entonces yo, en ese sentido, trabajo con nuestro partido. Ahora nosotros nos vamos a reunir esta tarde acá en Mar del Plata. Vamos a tener un plenario donde uno de los puntos del temario es el tema de Iguacel, precandidato a gobernador, sostenido por nosotros.
Sí. Ahí quería preguntarle precisamente por la provincia de Buenos Aires, Acef, porque bueno, este viernes, incluso sin ir más lejos, es Mar del Plata, que convengamos que Mar del Plata hacía un rato, aparte por la pandemia, que bueno, tiene un nivel de centralidad en el debate político electoral de la costa, han pasado casi todos, ¿no? El viernes va a estar Maximiliano Abad lanzando su candidatura también a gobernador por el radicalismo. Pero quería preguntarle por Iguacel, porque Iguacel se mostró con Diego Santilli, parece que hubiera una cercanía en ese contexto. ¿Cree que hay posibilidades dentro de Juntos por el Cambio para que puedan acordar alguna fórmula común o realmente va a haber un aspaso en la provincia de Buenos Aires en donde se van a terminar confrontando, digamos, pareciera un acuerdo entre lo que sería el larretismo, el radicalismo y la coalición cívica y una confrontación con los sectores más duros del PRO? ¿Usted cómo lo ve en provincia? No, es interesante lo que usted plantea de esa foto que hubo entre Iguacel y Santilli, porque en realidad, más allá de que hay diferencias, que no son solamente cuestiones personales, hay diferencias de enfoque, diferencias de ritmo con el que se pretenden hacer los cambios, cómo hacer los acuerdos políticos para lograr más sustento, si hacerlo al viejo estilo de la rosca o hacer algo más genuino, más profundo, más firme, que no se deshaga al primer viento en contra. Hay varias cuestiones. Pero yo lo que quiero destacar es que en el Frente Juntos por el Cambio, en la coalición Juntos por el Cambio, hay bastante más diálogo, no digo que sea ideal, pero hay bastante más diálogo que el que trasuntan algunas diferencias a través de los medios. Es cierto que hay diferencias, vuelvo a repetir, pero son más amortiguadas, más mesuradas, más controladas, son riesgos controlados que tenemos nosotros en cuanto a nuestras diferencias. No está bajo un descontrol. Por eso hay diálogo, se conversa más de lo que se piensa. Tampoco todo lo que debería conversarse. Muy bien. Pero yo le digo que me parece que Iguacel está cobrando cada vez más fuerte. Lo cual no quiere decir que no termine siendo otro el candidato, y lo apoyaremos, siempre y cuando nos comprometamos a un plan de transformación del tema, nada menos que de la provincia de Buenos Aires, donde no se puede seguir con esta concentración, este embudo de La Plata. Por ejemplo, La Plata, me refiero a la capital de la provincia. Tiene que haber un proceso de descentralización en serio, como un modelo nuevo que debe para poder hacer eficaz la administración pública, porque así como está no sirve. Que haya todavía gente, yo lo escucho en los distritos limítrofes de acá de Mar del Plata, donde voy, Necochea, Lobería. No, tengo que ir a La Plata por un trámite. Los intendentes viven yendo a La Plata. Eso es una cosa que tendría que terminar. Y eso tiene que ver con el modelo de administración y de estructuración del gobierno bonaerense, que no funciona, y además Patagones. ¿Qué tiene que ver con la nutrición? Patagones, ¿qué tiene que ver con San Nicolás? Entonces, es una provincia demasiado compleja como para hablarla de esta manera. Ahí estamos. Bueno, hemos perdido la imagen en los últimos 10 segundos, pero nada, la palabra de Alberto Acef en Mar del Plata. Diputado, muchas gracias. Casi 5 menos cuarto. Si está en Mar del Plata es un buen momento para mate, facturas, churro. Bellísimo momento. Así que bueno. Es la hora perfecta para hacer. Alberto Acef, muchas gracias. Colesterol no. No. Chau. Hasta luego. Chau. Bueno, estamos enseguida, viene Germán Martínez. Es llamativo esto de que dijo que hay 2 candidatos, ¿eh? Sí, te iba a decir. Y lo de los radicales, que han venido estos últimos 3 años diciendo los radicales vamos a tener un candidato a presidente, no somos más furgón de cola del PRO. Sí. Pero además me llamó la atención porque no lo puso a Macri, ¿viste? No lo puso a Macri. Y eso que él llegó a este espacio de la mano de Pichetto, que es el gran levantador de la figura de Macri. Totalmente. Sí, pero con una particularidad, porque eso refleja que hay una parte de todos los aliados de Juntos por el Cambio y también del PRO que impectore, no creen que se presente Mauricio Macri. Claro. Cosa que contrasta con lo que viene pasando en los últimos 10 días. Totalmente. Incluso en el entorno del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Dudan allá. Que ahora empiezan a dudar cuando realmente en el larretismo el análisis creían es que no iba era. a jugar.
Vamos con Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, que pasó hace un rato por Diputados TV con 3 o 4 definiciones importantes. Esto decía sobre la cuestión juicio político. A ver. Vamos a empezar la semana que viene el trabajo en la Comisión de Juicio Político. Ajá. Como dijimos, en la primera semana, después de tener habilitado el periodo de sesiones extraordinarias, estamos ajustando todos los detalles para poder hacer la convocatoria formal de la comisión. Nosotros en eso tenemos muy bien fundado, a partir efectivamente del análisis de lo que decidió la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura y de lo dicho también y decidido en función de estos 200.000 millones de pesos adicionales que le están dando a Rodríguez Larreta este año. Nosotros sobre esos 2 elementos configuramos una situación de mal desempeño. Y le agregamos además otros elementos que tienen que ver con las funciones propias de los magistrados, que para nosotros tienen que ser tenidos en cuenta. Agregamos el elemento no menor del fallo que oportunamente sacaron alrededor del 2x1 y hemos también incluido una mención en nuestro proyecto a el tema que tiene que ver con la administración de la obra social. Bueno, ahí estamos. La palabra entonces de Germán Martínez. Se avanza a partir de la semana que viene con el tema juicio político. Día 26, las intenciones del oficialismo ya convocar a la comisión de juicio político, uno de los títulos que ha dejado Germán Martínez. Bueno, a ver, vamos a intentar traducir algunas cuestiones, señor Mardones. ¿Cómo no? Estamos con el diputado Pérez Plaza, que es del interior en Mendoza, ¿no? La Mendoza profunda. Claro, exactamente. Sí, señor, de Costa Seca. ¿Cuál es su localidad? ¿Costa Seca? No, Villa Seca. Villa Seca, Se perdón. pegó en el palo ahí. Casi, No, casi. Y eso Me autocritico en fuertemente. términos geográficos, ¿dónde quedaría? ¿Cerca de qué provincia? De cien- ¿San Luis? ¿Cerca de No, dónde? estamos queda? del centro de Mendoza, 110 kilómetros en dirección al sur, Ah, justo en el centro del Valle de Uco. Por eso Tunuyán se llama el corazón del Valle de Uco, en donde se dice que está compuesto por 3 departamentos, el Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Yo vivo en Tunuyán. Camino al Manzano Histórico sobre el corredor productivo. En Villaseca, digamos, del centro de Tunuyán, tenemos 23 kilómetros a Villaseca, un distrito rural en donde se produce mucho ajo. Ajo y durazno. Durazno. Entre otros productos también, digamos. Es variado, Perdón, pero se una concentra... cuestión muy importante en verano. Sí. Digo, ¿el durazno viene también cuidado en refrigeradora? Porque yo estoy comiendo durazno con poco gusto. Sí, la verdad ¿Qué? que... La verdad que sí. tema. Ahí, Es sí, dolorosa realidad, es cierto. la forma de producción siempre... También hay que decir también de acuerdo a las variedades que uno consume y el Sí. año en donde se produce. Este año ha sido un año atípico, en donde hoy día, justo en esta época, son las variedades que son más desabridas, por así decirlo. Está bien, no sé. Sí, Y pero después, digamos, a partir de el febrero... precio no es desabrido, pero el gusto... Por eso. No, y bueno, Pensé que estaba relacionado con el precio. De ahí podemos hablar también de los precios, digamos, las contingencias climáticas han hecho que hay un faltante importante en la mercadería, entonces la demanda, precio, oferta y demanda hace que los precios estén tonificados y también el sector productivo ha perdido gran parte de la producción, tanto sea con heladas como también con granizo, y eso repercute mucho en los precios. Pero a pesar de esto, la suma no es considerable, digamos, de los precios, precio-cantidad por hectáreas, ¿no? Digamos, debería todavía en el campo, en los precios, estamos hablando de 130, 150 pesos el kilo de durazno en el campo. Te lo están pagando. Eso es lo que se está pagando en el campo por cantidad, por supuesto. Y acá, si no me equivoco, 700 pesos el kilo, me parece, lo pagué, ¿no? 650. Aproximadamente entre 500 y 800, de acuerdo a la Claro. variedad y de acuerdo al tipo de packaging y la marca. Y al Esto barrio también. Y el Sí, lugar. también, claro. Y a veces Acá. nosotros hacemos un estudio de mercado y le explicamos a la gente que no es tan solo lo que se paga en el sector productivo, sino que también tienen los procesos, como es cámaras de frío, Sí, claro. galpones de empaque, caja, mano de obra para poder acondicionar esa mercadería, descarte que se pierde, entonces todo eso va incrementando los costos y después una cuestión logística también de acuerdo al lugar que en donde toque. Nuestros duraznos a veces recorren más de 1500 kilómetros hasta llegar a la verdulería, mercado central, carga, descarga, del verdulero, desperdicio que a veces la falta de ventas, el verdulero también tiene sus descartes y la verdad que bueno, así se compone la cadena de precios del sector productivo que sigue siendo muy pujante y muy fuerte. Justamente donde yo vivo es el lugar en donde mayor cantidad de duraznos de industria del país se produce. Ahí está.
Bueno, a ver, unos paisajes hermosos, estaba mirando, justo. Preguntarle por uno de los temas del temario, ya que estamos hablando del tema interior, recién lo hablamos un poco con Acefta, que también estaba hablando desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Un tema es universidades, y el diputado Acef nos remarcaba que, bueno, criticaba un poco que la mayoría sean en la zona del AMBA, Gran Buenos Aires, algunos distritos cercanos al Gran Buenos Aires. ¿Cómo lo ven desde el interior, siendo parte del oficialismo, que es el que promueve esta creación de universidades? Mire, nosotros siempre, por supuesto que siempre vamos a querer un poquito más, eso ya de entrada es una realidad. Segundo, es un gobierno que toda la cantidad de obras que justamente ayer estuvo visitando el presidente de la provincia de Mendoza, en La Valle, inaugurando una obra muy importante, y eso se habla del federalismo, digamos. Entonces, eso es de verdad predicar con el ejemplo, digamos. Somos federales, sí, un gobierno que apuesta a la obra pública, un gobierno que apuesta y que acompaña la realidad del sector, en donde también tiene que ver con el sector productivo, digamos, que las obras que se van a generar van a promover el sector productivo. Y con el tema de las universidades son pocas las que se van a crear, que se están fomentando, pero son muy importantes, digamos. Entonces también uno tiene que ser, más allá de primero tener claro que es importante la universidad, independientemente de donde se hagan, digamos. No siempre vamos a tener la posibilidad de que nos toque a nosotros y demás, pero siempre tenemos que acompañar. Y nosotros, nuestra tarea es seguir pidiendo para tonificar las que ya existen, mejorar las condiciones actuales, mejorar las condiciones de educación y mejorar las condiciones salariales de la gente que trabaja en ese ámbito. Nosotros tenemos propuestas y tenemos terrenos hasta donados para poder la creación de universidades para nuestra región. En el caso particular, yo vengo promoviendo y con terrenos dispuestos a ser donados para la creación de una universidad. Lo que pasa es que, bueno, todos tienen un proceso... ¿Mendoza tiene una universidad del vino, claro, por ejemplo? Sí, tenemos mucha educación. Usted puede estudiar lo que usted quiera en nuestra provincia, tanto sea con universidades públicas como en universidades privadas. A veces la cercanía, por ejemplo, le cuento mi realidad. Yo cuando estudiaba en Tunuyán, porque me convenía, por una cuestión de distancia, a 100 kilómetros, si no tenías que alquilar en el centro, vivir en el centro, entonces uno podía seguir desarrollándose donde uno vive, y al fin y al cabo lo que gastabas en logística o en viaje y yo en hoteles o tener una casa en el centro, uno pagaba la cuota de lo que le quedaba más cerca. Pero naturalmente uno, si hubiera querido estudiar, tenía las dos posibilidades, tanto el sector público como el sector privado, para desarrollarse. Por supuesto que siempre hay terciarios también, muy cerca y de muy buena calidad, en donde tenemos tecnicaturas muy importantes que tienen que ver con nuestra realidad productiva, ¿no? Orientada a la realidad laboral de nuestra región. Y tenemos también terciarios que tienen que ver con una formación técnica administrativa, como es el ITU, en donde también estamos trabajando codo a codo con las autoridades de esta institución para traer mayor cantidad de carreras y mejorar la oferta institucional para poder generar mayores condiciones para nuestra población. Diputado, hablando de Mendoza, bueno, venimos de una jornada, estuvo el presidente allá, inauguró una planta de líquidos cloacales muy importante en La Valle. Bueno, no estuvo el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, dijo que tenía mucha bronca. Entiendo que una parte de esto se da como corolario de la discusión por Portezuelo del Viento. Finalmente el laudo del Ministerio del Interior que ordena el estudio de impacto ambiental, finalmente, que era lo que el gobierno provincial estaba tratando de... Perdón, ¿eso es la diferencia con La Pampa o no? ¿Qué es Portezuelo del Viento? Eso es Portezuelo del Viento, y corríjame por favor, diputado, estamos hablando de un proyecto de una represa hidroeléctrica sobre el Río Grande, que es uno de los brazos del río Colorado, y el río Colorado es un río que atraviesa distintas provincias y tiene un consorcio que es el COIRCO, que es el consorcio que tiene representantes del Estado Nacional y de las provincias involucradas. Ese es uno de los territorios en donde está uno de los tironeos entre Mendoza y La Pampa. Usted, además, como agricultor, sabe que la discusión del agua es esa. ¿Qué va a pasar finalmente con esto? Yo le puedo contar la... ¿Sabe por qué se lo pregunto, diputado? Por un tema específico de la gestión de la provincia. Porque es muy posible, y esto es lo que está diciendo el gobernador Suárez, que buscarían salirse del COIRCO. Y bueno, es otra situación, es otra discusión con un escenario en donde parte de esto está judicializado. ¿Qué cree que va a pasar? Mire, la verdad es que el gobernador tenía la posibilidad de ejecutar la obra. Él no la ejecutó, primero que nada, digamos, sino que él, por una cuestión de precaución, él argumentaba de que tenía miedo de que algún amparo paralizara la obra si él avanzaba. Lo veo con sensatez, lo veo con sentido común.
Ahora, lo que no comparto es de no acompañar obras estratégicas como son esto acá, que no tienen que ver una cosa con la otra. Esto no se trata de capricho, esto se trata de poder seguir trabajando juntos. Pues la provincia de Mendoza, a pesar de no ser gobernada por un espacio afín al gobierno nacional, tiene que ver con que ha recibido más del 600% de aumento en lo que son recursos para obras públicas y infraestructura, que son muy valiosos. Viajó Catopodis, estaba en la claro, delegación. sí, estaba. Sí. Entonces, este tipo de desplantes no acompañan en una realidad que necesitamos trabajar todos juntos. Uno siempre trata de poner paños fríos a la situación y no salir a generar más divisiones de las que ya existen, pero no comparto para nada que ayer no haya estado acompañando la inauguración de una obra que le hace bien a todos los mendocinos, que acompaña y mejora las condiciones del agua y que mejora las condiciones de riego. Entonces son obras muy importantes que vienen acompañados del gobierno nacional, financiados por el gobierno nacional, a través también de la gestión de su equipo de trabajo provincial, y que no haya estado, digamos, me parece que no es bueno. Más allá de que tenga las diferencias que las puede seguir teniendo, decirle por qué no nos ayudó o por qué no el presidente acompañó con esa obra, pero tiene sus argumentos también, que era el estudio de impacto ambiental y trabajar con los consensos necesarios que se necesita. Yo creo que el gobernador ahí ha tenido una falla, no tan solo en no acompañar el acto ayer, sino que no ha podido trabajar como corresponde el proyecto para conocer los consensos necesarios con las provincias que tenían dudas, y uno las respeta, las dudas que podía llegar a tener, para poder unificar. Usted sabe que con la necesidad de agua que hay, esa obra hubiera sido muy importante, y es muy importante. Yo creo que para nosotros es muy valiosa. Ahora, en un contexto en donde no están los consensos, en donde hay dudas y no se pueden achicar esas dudas, me parecía sensato la decisión del presidente. Ahí lo que falló el propio gobernador en no poder consensuar, explicar y generar la tranquilidad necesaria para las provincias. Usted imagínese que ahora, por una cuestión de no estar los canales impermeabilizados, se pierde mucha agua, agua que no tenemos. Entonces, ese era el sentido común que teníamos que tratar de hacer. Este proyecto no ha salido por una cuestión que no se ha podido trabajar en los consensos necesarios. Colega a colega, gobernador a gobernador. Yo creo que el presidente tenía que resolver y tomó esa decisión. Ahora, si el gobernador no le gustó o no le gusta, él le estaba pidiendo esto, que diga a favor o en contra, que laude, bueno, y exigía el laudo para poder redireccionar los recursos destinados para esa obra, porque ese también era el objetivo de él. Eso es lo que él quería, redireccionar y utilizar la plata para otras obras. Para otras obras. Entonces, que no hable de caprichos o que se haga el enojado, porque él necesitaba que avance esa obra o otra obra para que el dinero que tiene la provincia destinado para mejorar las condiciones de infraestructura se puedan ejecutar, porque hoy día ese patrimonio está paralizado. Los recursos para poder generar obras tan necesarias para la provincia están quietos, está la plata y no están las obras, que tanto se necesitan y llevan tiempo. Eso también es otra especulación. Él no sabe si va a poder seguir con la continuidad de su provincia o no. Entonces también especulan con eso. Y eso hay que decirlo también, porque son proyectos que no se hacen de un mes para otro. Entonces ellos pisan la plata y esperan a ver cuál es la realidad electoral. ¿Qué pasó? ¿La plata está en la provincia o está en Nación? Está en la provincia. Y los 4 años que gobernó Cambiemos, y también el mismo signo político que el gobernador cuando estaba Cornejo, no la consiguieron. ¿Por qué no lo ejecutaron? No lo avanzaron. Por eso te digo, ahí es en donde nosotros, claramente usted puede observar cuáles son las actitudes. No lo ejecutaron, por una u otra forma. Y después ahora se hacen los ofendidos y no van a las obras que sí se están ejecutando, que son realidades, que uno las puede vivir, que las puede ver, como la obra de la Valle, como tantas de las obras que ha recibido a nivel nacional, mejoramiento de ruta, creación de mejoramientos sobre la ruta, un montón de obras que se han ido ejecutando que han sido gracias a los presupuestos activos del gobierno nacional, a pesar de que el año pasado no tuvimos presupuesto. Entonces, también tuvo un incremento en recursos que recibió el Estado Nacional la provincia de Mendoza. Entonces yo no lo veo así, porque al menos mi forma de trabajar es acompañarlo, a pesar de que piense distinto, a pesar cuando el gobernador de mi provincia nos ha citado y nos ha pedido hablar y poder avanzar. Yo he sido uno de los primeros que he estado sentado junto a él, acompañando institucionalmente como corresponde, porque creo que en la situación en la que estamos viviendo no hay márgenes para no trabajar juntos por el bien de los mendocinos. Y esto es una cuestión de que estoy en desacuerdo cómo piensa el presidente o qué es lo que hace el presidente y no trabajar
por lo más importante que son las obras, que gobierne quien gobierne, las obras son las que quedan para el pueblo y eso es lo importante, trabajar para que la gente vea los resultados de nuestras gestiones, del acompañamiento del gobierno nacional, de las gestiones también que hace el gobierno provincial para poder que los recursos bajen, porque también hay que decirlo, pero no podemos ser mal agradecidos y en este caso, teniendo la plata, mandándosela y yendo el presidente a inaugurar la obra, no ir, yo no comparto esa parte. Diputado, una consulta, porque la verdad que el tema moratoria, estaba claro que lo quería impulsar el oficialismo, tenía algunas diferencias Juntos por el Cambio, pero acaba de plantear el diputado Acef una cuestión filosófica. Él dijo, si no tienen plata, que lo atienda Acción Social, no la ANSES, porque si no se vive desfinanciando la ANSES, plantea él. Digo, ¿la habían escuchado ese planteo? Para mí es como novedoso, pero bueno. Es seguir, digamos, había que tratar el proyecto. Sí. Había que trabajar. Sí. No dieron el quórum. Primero, después salir a proponer, si en el momento que había que proponer no lo hicieron. Lo que pasa es que ahora proponen otra cosa, no sé si es todo Juntos por el Cambio o es Acef, ¿no? Que dijo, el que no aportó, bueno, la PUAN, que lo atienda Acción Social, Zabaleta o quien sea el ministro, sí. No la ANSES, dijo, por eso me llamó la atención. La realidad es que la irresponsabilidad y la falta de compromiso lo único que hizo es retrasar que más de 1.600.000 jubilados puedan acceder a una jubilación. Acá a nadie le están regalando nada, porque no es un subsidio el que se está entregando, sino de la misma jubilación, aportar los años que le estaban faltando, ni más ni menos es eso. Entonces no estamos siendo impositivamente incorrectos, no es que no están los recursos, se está trabajando con responsabilidad para poder avanzar en que la gente pueda acceder a una jubilación como corresponde, para poder mejorar y acompañarla un poquitito en una mejor calidad de vida. Por supuesto que a veces las jubilaciones necesitan que sean más tonificadas y que se está trabajando, pero recordemos que el gobierno anterior les quitó los remedios, les bajó las jubilaciones, los precios, siempre uno quiere un poquito más, pero ahora tiene una jubilación que tienen bonos, tienen jubilación, tienen incrementos que se van incrementando poco a poco, pero van teniendo un incremento, y los remedios sobre todas las cosas, porque uno cuando llega a esa edad y empieza a hacer estudios y encuestas, sabe que gran parte de los recursos económicos se van en medicamentos. Entonces, no es tan solo la parte monetaria que recibe, sino el acompañamiento de los medicamentos, que eso tiene que ver también con un compromiso de un gobierno federal que mira y atiende las necesidades de nuestros abuelos. Por eso yo creo que siempre hablamos que tenemos que tener bien a nuestros abuelos por lo que han realizado y por lo que han trabajado y lo que han aportado para nuestra República Argentina. Tenemos que ser sensatos y coherentes con lo que decimos, sobre todo porque somos personas públicas, que nuestras opiniones tienen pesos importantes y no podemos ser irresponsables a la hora de hablar. Y ser irresponsable significa esto, que hoy día más de 1.600.000 jubilados no puedan acceder a una jubilación. Y eso una jubilación, diputado, que la verdad es una jubilación de menos de 60.000 pesos. También, pero es una jubilación que al menos le ayuda. ¿Y sabe qué? Pero es un jubilado más que no es tan solo los 60.000 pesos, que también aporta el PAMI. Y usted sabe lo importante que son los medicamentos y el precio que tienen los medicamentos. Entonces, quitarle la posibilidad a 1.600.000 argentinos, no lo veo sensato. ¿Y usted tiene algún tipo de esperanza de que esta postura que ha predominado en diciembre y que ya ha anunciado gran parte de la oposición va a seguir durante las sesiones extraordinarias, en este caso fundamentado con el juicio político de la Corte, que en represalia de eso no van a dar quórum, que va a cambiar eso? ¿Van a poder darlo vuelta como oficialismo esa situación para poder tener alguna sesión? De mi parte, yo siempre construyo consensos, digamos, e intento de colaborar para que podamos trabajar. Como siempre he dicho, que yo también acompaño proyectos que veo interesantes, que no sean de nuestro espacio político, pero proyectos que le hacen bien a Argentina, que yo siempre acompaño y estoy en todas las comisiones. A mí me toca con Iglesias, digamos, una persona que es especial y ustedes saben, digamos, el carácter que él tiene, y sin embargo hemos podido trabajar, porque a mí lo único que me interesa es trabajar y en desarrollar los proyectos que necesita Argentina. Ahora no puedo emitir una opinión sobre la oposición y la forma de trabajar de ellos. De nuestra parte, yo tengo una agenda muy productiva y una agenda que seguimos trabajando. Nosotros no tenemos vacaciones, seguimos avanzando, estamos no tocó ningún tema de extraordinarias en la Comisión de Mercosur, ¿no? Que es la que comparte con Iglesias. Claro, no. Pero estamos generando, justamente hoy estoy acá en Buenos Aires porque estamos generando reuniones, estamos viendo el tema de importaciones, exportaciones, con agendas activas, siempre activas, porque necesitamos que el comercio fluya, y hoy día tenemos demoras de importaciones
en donde también la mercadería que ingresa de Brasil hacia Argentina tiene demoras, entonces con el tema de la silla, Sí. y eso ha hecho que, digamos, mercadería percedera se termine perdiendo del lado de Brasil o llegue con deterioro a los mercados argentinos, y justamente por eso hoy día me encuentro acá en la provincia de Buenos Aires gestionando y acompañando a la gente que necesita comercializar para que lleguen de forma correcta nuestros productos estamos hablando de palta, jengibre, mango, todos estos productos que son percederos para que lleguen en buenas condiciones al mercado argentino. Así que bueno, nosotros siempre nos enfocamos en esto, por eso hoy día nos encontramos acá en Buenos Aires. Ayer estábamos en Mendoza acompañando, inaugurando, hoy día buscando esto acá. Ahora mañana ya estoy de vuelta en una agenda visitando algunas provincias que tienen las mismas necesidades. Así que vamos a estar haciendo una recorrida por las provincias que tienen similitudes productivas como las nuestras. Una agenda que tiene que ver ni más ni menos con la gente que produce y que trabaja. Más allá de los temas de la corte y demás que yo acompaño, porque creo que tenemos que tener una justicia que de verdad funcione, acompaño a mi bloque, pero yo sigo con mi agenda productiva que tiene que ver con la gente que produce y que trabaja, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la rentabilidad del sector productivo y también algo que, si me permiten contarles, que estamos peleando para casas para empleados rurales. Es un proyecto que anhelo muchísimo y en lo que en este año legislativo espero poder dejar sembrado este sueño de que la gente que trabaja en el campo pueda acceder a una vivienda como corresponde, porque muchas veces los bonos de sueldos tan bajitos que tiene la gente del campo no le permite poder acceder a estos beneficios que muchas veces siempre son escasas las casas, pero yo quiero trabajar para que la gente del campo tenga la posibilidad de tener su propia casa y ir día a día mejorando un poquito su calidad de vida. A ver, con lo que nos cuenta de la situación productiva y de su agenda me deja picando una pregunta cortita. Ayer el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, tuvo una reunión precisamente para ver la situación climática. Incluso la Secretaría comunicó que esperan que el ciclo de la Niña esté por terminar, pero porque hay mucha expectativa sobre la extensión de la sequía. ¿Cuál es la situación en la provincia y qué expectativas tienen a partir de este anuncio de Bailo? Mire, la verdad es que nosotros estamos en una situación doblemente complicada, ¿no? Más allá de la sequía, también el granizo nos afecta. Por eso apenas yo asumí, mis primeros nuestros proyectos tienen que ver con la tecnificación del sector productivo para ser eficientes a la hora del uso racional del agua y también mejorar las condiciones productivas, ¿no? Digamos que eso ayuda a mejorar la calidad de nuestros productos, mejorando la rentabilidad, cuidando el agua y sobre todo también siendo eficientes con el uso de la energía. Digamos, es un combo muy importante, digamos, cumplimos con todos los objetivos de triple impacto, ¿no? Y también tiene que ver con las modificaciones del cambio climático. Digamos, yo siempre soy una persona que cuida y fomento la agroecología porque yo creo que los fenómenos climáticos tienen que ver cómo tratamos nuestra casa común, que es el planeta. El sector productivo también tiene que ir transformándose poco a poco, generando las herramientas como las que nosotros proponemos de agroecología, que tiene que ver con una sustentabilidad productiva, pero también generando una nueva industria y cuidando nuestra casa común, que es el planeta. También sustituimos importaciones con el tema de los fertilizantes, o sea que son proyectos que, por donde usted lo mire, tiene beneficio para nuestra República Argentina, busca la rentabilidad, cuida el medio ambiente y necesitamos poco a poco generar las herramientas y fomentar un poco más lo que es nuestra industria del conocimiento, apostando al crecimiento colectivo, ¿no? No tan solo productivo, sino la parte industrial y brindando posibilidades y oportunidades en el lugar en donde usted decida desarrollarse. Y desde esa perspectiva, con esa agenda, la agenda verde que se dice, sí. Bueno, para este año, el presidente en su momento hizo un lanzamiento del proyecto para la producción de hidrógeno verde. Ha habido muchas incógnitas respecto a si eso va a avanzar, si no va a avanzar. Bueno, ¿qué perspectivas tienen ustedes? Yo al menos siempre soy un soñador. Espero que podamos avanzar con una agenda legislativa que más allá de que sea, como siempre lo digo, no tiene que ser mi proyecto. Mi proyecto simplemente es un aporte a lo que decidamos entre todos para que nuestra República Argentina le vaya cada día un poquito mejor. Creo que nuestros aportes son importantes y valiosos. Gran parte de las cosas que ya hemos conseguido, más allá de que no hayan sido proyectos de ley, de nuestros proyectos de ley se han hecho cosas que el gobierno ejecutivo ha tomado y ha podido desarrollar y ha implementado. Y en eso la verdad que me pongo contento porque creo que estamos aportando a contribuir a que nuestra Argentina sea un poquito más sustentable. Nos falta mucho y creo que no depende de mí, sino de todos, la arca política, poder avanzar en cuidar no tan solo nuestra producción, sino nuestro planeta y avanzar en que Argentina tenga productos saludables, comer mejor,
rentabilidad para el campo y que cada día nos vaya un poquito mejor. Ahí está el diputado Pérez Plaza. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes, hasta cualquier momento. Buenas tardes. Seguimos nosotros en la segunda edición. Enseguida estamos con Marcos, estamos con Claudio Mardones. Ya venimos, segunda parte, enseguida nomás. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina.
Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana, ¿cómo andan? Nosotros ojalá podamos consensuar y tener sesiones ordinarias y que sepamos qué días vamos a tener la sesión que corresponde, no serían tan largas, se podría debatir un poco mejor y no en el cansancio a veces de estar a las 4 o 5 de la mañana. Cuando la Argentina está creciendo 3 años consecutivos, no es porque crece. Crece porque hay medidas que hemos tomado desde el gobierno y que hemos respaldado del Congreso Nacional. Y de la misma manera, cuando vemos que la Argentina está batiendo récord de exportaciones, el año pasado más de 100.000 millones de dólares, nunca se exportó tanto en la historia de la Argentina como ahora. TTV, primera edición, de lunes a viernes. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanita, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, exactamente la hora 17 con 11 minutos. Estamos con Giorgio Giorgetti, estamos con George Mardones. En un ratito vamos a estar insistiendo con lo que es clave, lo que nos acaba de decir Germán Martínez sobre el tema juicio político y cómo va a avanzar esto a partir de la próxima semana. Y además, qué es lo que va a pasar con las reuniones que va a sostener Germán Martínez como titular del bloque con autoridades de los bloques opositores. Ahí veremos, ahí el oficialismo dice vamos a hacer todo lo posible para que se traten los 26 proyectos pendientes, además de juicio político. Hasta aquí parece la posición de la oposición como infranqueable. Si hay juicio político, lo otro ni se trata, veremos. En un rato estamos con ellos dos hablando de eso. Y ahora ella, Lourdes López. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a todos y todas los que nos siguen a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, también a todos los compañeros en el piso y por supuesto a todo el equipo que ya hace rato que viene acompañándonos con esto de las ecoagendas, también de las ediciones para hablar de Agenda Verde, lo que está pasando en el Congreso y del temario de extraordinarias que por ahí nos hubiese gustado que hubiera algún que otro tema vinculado a la Agenda Verde, más allá de, en este caso, lo que es el agujero azul, que también ya tuvo la media sanción en diputados, que se espera que se trate del Senado, y también lo que es el proyecto de ley del Parque Nacional Laguna El Palmar, en la provincia de Chaco, que espera por un último giro en comisiones, recursos naturales, en cuanto a diputados, que ya tiene la media sanción en senadores. Bueno, algunos de los temas que nos hubiese gustado tener, por ejemplo, es ley de humedales, ¿no? Ley de humedales que, bueno, no estuvo presente en el temario, quizás vamos a darle un poquito más adelante, pero lo que hoy volvemos a tomar y que ustedes recién hablaban era ley de hidrógeno. Este proyecto que se viene hablando hace mucho, que tuvo su paso también en el presupuesto 2023, que también lo mencionó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la importancia de la transición hacia energías limpias. ¿Qué son las energías limpias? Eso que ustedes también hablaban recién con el diputado mendocino Eber Pérez Plaza, que tiene que ver con los paneles solares, con la energía solar, energía eólica, energía a partir de una hidrólisis, de separar la molécula de hidrógeno con la molécula de carbono. Es un proceso que se lleva a cabo a partir del agua, ¿no? La función del agua generadora como generadora de energía. Pero en cuanto a algunos términos así importantes que acá me voy a ir guiando y acompañando, por supuesto, en los objetivos de este proyecto de ley de hidrógeno, es generar inversión, es descarbonificar
o la descarbonización. Una palabra sencillita esa, para repetirla. Dale, a ver. Facilita, es la descarbonización. Dale. O descarbonización. Perdóname, ¿este es el proyecto que llega para la provincia de Río Negro de la mano de Pichot? Fortescue, exactamente. 8.400 millones de dólares de inversión en Fortescue, que es esta empresa que se está intentando establecer. Sudafricana, canadiense. Australiana, gracias. Australiana, exactamente. De la mano, fue muy conocida porque Agustín Pichot fue uno de los impulsores de este proyecto, quien traía y quien mostraba este proyecto de 8.400 millones de dólares para darse una transición hacia este hidrógeno verde, porque tenemos varios tipos de hidrógeno: azul, rosa, gris. Vamos a hacerla corta para que entiendan. El hidrógeno verde es a partir del agua, el hidrógeno gris a partir de la combustión del gas natural, el hidrógeno rosa el que se genera en las centrales nucleares, y el hidrógeno azul, que ya les voy a decir que se me acaba de ir, pero bueno, es otro tipo también de los hidrógenos del carbono. El hidrógeno azul es a partir del carbono. O sea, cada uno tiene su función y su derivado, pero por supuesto hay una transición y hay también una inversión. Es caro pasar hacia las energías limpias. No es decir, bueno, listo, mañana empezamos a manejar autos que sean híbridos, por ejemplo, todo en base a energía solar. No, todo tiene un costo y claramente Argentina... Y por supuesto que hay peleas. Vos sabés que los otros días leía un trabajo muy interesante en torno a la energía eólica, que vos decís, ¿qué cuestionamiento puede tener la energía eólica? Bueno, hay datos en Europa que se han multiplicado y es la mortandad de aves. Matan 3 millones de aves por semana o por mes, cosa que antes no acontecía, porque son ventiladores en la campiña de Italia o de Francia. Y bueno, entonces la mortandad es tremenda. Tal cual. Efectivamente, así que bueno, nada. Ahora habrá que ver cuál es la mortandad, cuál es la mortandad de los paneles solares, por ejemplo, ¿no? Uno empieza a ver entre pros y contras y tiene que ver con cuál de los menos malos se queda. Pero puntualmente es esto, es cambiar la matriz económica y productiva de varias provincias. Recién mencionábamos a Río Negro, pero también está Siemens y MMX, que es otra de las empresas que se va a instalar en Tierra del Fuego, que está instalada en Tierra del Fuego. En este sentido, se apunta a la construcción de una estrategia nacional de hidrógeno bajo en emisiones 2030. El hidrógeno está, el tema es que sea un hidrógeno más limpio, un hidrógeno que realmente pueda ser sustentable, y no solamente sustentable, sino mejorar la productividad y la inversión a nivel país. Vamos a la próxima placa, que puntualmente permite presentar una hoja de ruta que contemple lo que es articulación público-privada, ¿no? Y el diálogo también estratégico de industrias asociadas junto al sector científico-tecnológico. Ya hay un precedente de relaciones, en este caso Argentina, con la Unión Europea, para poder hablar y tratar y traer a la mesa lo que es el hidrógeno verde, con el fin de desarrollar la economía del hidrógeno en línea con la gran potencialidad de nuestro país, ¿no? Argentina tiene el potencial, pero por supuesto hay que generarlo y estrechar lazos, porque solos claramente no se puede hacer, ¿no? Requiere de mucha inversión. Lourdes, seguimos enseguida contigo, porque está Dolores Martínez, la diputada de Evolución, hablando de esto. Y después hay un tema, porque vos decís, como corresponde, que esto necesita de la participación pública y privada. La privada sería esta empresa australiana, la pública sería el Estado. Pero la pregunta es un tema para después. Digo, este es un Estado que está hoy apostando concretamente a lo que tiene en la mano, que es vaca muerta y es el gasoducto, que es plata para ahora. Esto del hidrógeno verde es para mañana. Exacto. Por eso te quiero preguntar, porque me parece que a lo mejor el Estado hoy está mucho más abocado a los combustibles fósiles y a este presente que a lo que viene. Pero primero, Dolores Martínez, por favor, a ver. Sí, mira, Horacio, temas que nosotros, por ejemplo, Hidrógeno Verde, apoyamos el proyecto que tiene presentado la diputada Verazay, que es del bloque de la Unión Cívica Radical. Ajá. Ella ha llevado esta agenda, hemos estado haciendo actividades con especialistas, con expertos. Es un tema que nosotros creemos hace rato que se tiene que tratar en la Cámara de Diputados, así que veremos, como te vuelvo a decir, cuál es el texto que envía el oficialista. Entonces, bueno, la palabra de la diputada de Evolución. Y ahora, bueno, más datos, Lourdes. Sí, por supuesto. Hay que, la próxima plaga que se establece precisamente cómo va a ser este proceso de lo que es los tipos de hidrógeno que recién hablábamos, ¿no? El hidrógeno rosa, el azul, el gris. Lo que se está tratando de correr del plano es el hidrógeno gris, que es lo que más
carbono elimina y es lo más peligroso en este caso y más contaminante a la atmósfera, ¿no? Es lo que está intentando liberar. Por eso es que el desarrollo de la economía del hidrógeno propone esto, contar con un marco regulatorio de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la extracción del recurso natural hasta la producción de bienes de capital, como generadores y electrolizadores. Es decir, por ejemplo, las baterías de litio, esto que estábamos hablando, que se dé todo a partir de un proceso que sea más limpio y menos nocivo para el medio ambiente. Esa es la matriz de todo lo que va a venir después. Después, por supuesto, viene la cuestión de productividad, de gastos, de transición energética, descarbonización y todas las palabras que se te puedan ocurrir, pero lo principal es esto, ¿no? Poder empezar también a generar una concientización en lo que verdaderamente puede llegar a ser el hidrógeno verde y de qué manera lo podemos obtener en nuestro país. Por eso es que volvemos ahora a la próxima placa al tema de las empresas. Esto que decíamos, el por qué, quizás por una cuestión de posición geográfica estratégica, ¿no? Sí, claro. El de estar, Argentina y por supuesto Atlántico Sur, por supuesto. Exactamente, el de estar en provincias como en Río Negro, como en Tierra del Fuego. Bueno, Argentina cuenta con las capacidades productivas y el conocimiento científico necesarios para avanzar. Vientos, básicamente, es el conjunto de mar y viento, cosa que no te pasa tanto en el Atlántico norte brasileño. Y porque tenés toda la diferencia geográfica, desde tener lo que es la parte de los Andes, la zona precordillerana y después la meseta también y por supuesto el mar. Es como que todo se combina geográficamente para que estas empresas puedan establecerse y puedan funcionar también, entendiendo que el hidrógeno azul o el hidrógeno verde se da a partir del carbono y en este caso también de la hidrólisis del agua, ¿no? En consulta, no solamente para Lourdes, también para los compañeros. Me imagino a los diputados de estas provincias en particular donde están esperando, donde se están activando estas inversiones, presionando por esta ley fuertemente, en el marco de un Congreso semi-paralizado hace un par de meses. Sí, coincido. Bueno, es el tema, digo, puntualmente pasa con Río Negro. Sí. Hay mucha habilidad por parte de Bretilnec, pero tienen un bloque Provincias Unidas con los misioneros. Crece esa política provinciana, ¿no? Sí. Río Negro, Misiones, Salta, Neuquén, pero por supuesto que quieren, pero yo coincido con vos. Es complicado el espacio, muy complicado. Dame, te doy. Viste lo clave que era Bretilnec en el tema Poder Judicial y ampliación de la Corte. Sí. Tiene que encontrar Río Negro, tiene que encontrar el momento que sean imprescindibles para decir, bueno, dame esto y te doy lo mío. Esto, claro. Exactamente. Sí, en un contexto donde hasta ahora buena parte de las discusiones han girado en torno a contar con los beneficios suficientes para lo que queda de combustibles fósiles. Exactamente, lo que decimos nosotros. Quedan 15 años de petróleo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios para poder explotarlo en este momento? Teniendo en cuenta que hay una parte de toda esa infraestructura que en algún momento va a entrar en su etapa final de extracción y ahí es donde surge esta otra discusión. Seguro, seguro. A ver, señora. Por último, hablando de esta contribución a la descarbonización de la economía, Argentina esto es lo que está buscando, ¿no? De acá, vamos a decir, 10 años más, al 2030, se está buscando una descarbonización total y, por supuesto, una inversión. Esta iniciativa otorgará estabilidad por 30 años a las inversiones de hidrógeno para colocar al país como un jugador global, ¿no? En todo lo que es la transición y seguridad energética, porque no solamente vamos a pensar en un cambio... Ahí está Fortescue, parece. Claro, en un cambio de ideas, sino también en la inversión, en este caso, para la transición energética a nivel país, ¿no? Además de inversiones, afirmó que se busca cambiar la matriz productiva de las provincias. Hay 2 provincias que tienen acuerdos, esto que hablábamos, acuerdos millonarios. El año pasado se oficializó la llegada de Fortescue, que va a estar trabajando en Río Negro, mientras que MMX Resource y Siemens lo van a hacer en Tierra del Fuego, respectivamente. 2 provincias que obviamente están intentando Lourdes, te hago ampliar una su matriz pregunta. energética. Vos que estás en el tema, digo, están señalando varios que, como muy buen dato, que empieza a cerrarse el agujero de ozono y que dicen que empieza a cerrarse consecuencia de que hay un poco más de cuidado del medio ambiente. La pandemia que si ayudó. seguía abriendo, no tenía ese dato. Un tema. La pandemia menos ayudó actividad mucho. industrial. Menos actividad industrial, menos tráfico movilidad. aéreo, menos movilidad en todo el planeta, por lo tanto hizo que haya menos emisiones de dióxido de carbono
y esto también fortaleció mucho al cierre del agujero de la capa ozono, ¿no? Es todo como que hay toda una cadena que se va dando a partir de la no actividad humana durante todo, no tanto actividad humana, pero sobre todo el tráfico aéreo, que sabemos que se eliminan miles y miles de toneladas de dióxido de carbono en el ambiente. Ayer hablamos de un mapa también que se había establecido sobre las emisiones de dióxido de carbono que tienen los países del primer mundo, que son los más industrializados, pero a la vez son los que de alguna manera tienen menos políticas. Tienen menos políticas, pero tienen políticas. Pero no terminan siendo suficientes porque es tanta la industrialización y la producción en masa que realmente es como que todavía falta mucho. Hay un proceso. Exactamente, pero esto del agujero de ozono puede ser, habrá que ver qué pasa en un año. Entonces, porque obvio. Si la ventaja era por la pandemia, habrá que ver qué pasa cuando vuelve la actividad. Hay que cuidar el Amazonas. Lourdes López va a ser diputada en algún momento y va a ir a la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente. Exactamente. Ojalá. Acá me están diciendo que ponen fichas. ¿Por qué distrito? ¿Por qué distrito? Esperamos que tome el compromiso de aportar información en ese momento, porque a veces cuesta. Siempre con gracias, los Lourdes. Dale, hasta la gracias, próxima. Chicos, un placer. Vamos nosotros con el Topo Rodríguez, un hombre clave porque preside el Interbloque Federal, donde están los socialistas santafesinos, los eschiaretistas, donde está Graciela Camaño, donde está Florencio Randazzo. Ahí está el Topo Rodríguez, hombre de la provincia de Buenos Aires y que también habla de cuestiones medioambientales. A ver. Me están diciendo ustedes, hidrógeno verde. Ustedes me están diciendo que el Poder Ejecutivo anunció que comienzan el 23 de enero las extraordinarias. Hace 3 días el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió a la oposición que sea seria, pidió seria. Y ustedes me dicen que ese proyecto no está en el Congreso. Sí, es cierto, le ratifico, no está en el Congreso. Muy bien, exactamente la hora 17 con 25 minutos. El señor Marcos Giorgetti de Banfield. Sí. Y hablando del monotributo tecnológico que nace en esa localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. Diga, Giorgetti. Si querés, la hacemos propia. Dale, exactamente. Exactamente. Vamos. Monotributo Tech, monotributo tecnológico. Sí. Uno de los proyectos que se está robando los primeros meses del año aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a contar un poco qué es. Parte de la agenda que seguramente va a estar presente en 2023. Bueno, está dirigido a los y las profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento al exterior y a personas que participen en competencias de eSport. Eso es una novedad. Mirá no vos. Solamente la industria del conocimiento, sí, los totalmente. Servicios... Este es el business, perdóname, traducido, es el business de el Kun Agüero, de Gerard Piqué, efectivamente. Sí, porque hay mucho... Claudio Mardones. No precisamente. Pero sí hay que decir que en el mundo de este sector hay muchos que facturan al exterior. Totalmente. Y que tienen esta dificultad con el tema de las liquidaciones y poder acceder a lo que terminan cobrando. Una vez hubo un chico tapa de diario que había ganado $900.000. Bueno, exactamente, sí. Torneos de los videojuegos. Sí. Incluso los clubes de fútbol. Lo comentamos también hace unas semanas, los clubes de fútbol ya tienen equipos profesionales que juegan videojuegos. El último, Claudio Mardones, el Atari tenía en el Atari. Se quedó en el Atari. Exactamente. Pero esto no sería particularmente esa consola, sino alguna más actual. Qué lindo, me trae recuerdos. Sí. ¿Qué incluye el proyecto? Un nuevo esquema tributario para poder facturar, básicamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Los que facturan al exterior, con el tema de la restricción de divisas que está en el país hace ya varios años, muchos han buscado en la informalidad la posibilidad de hacer ingresar los dólares para no perder en la diferencia. Esto sería un nuevo esquema tributario para este sector en particular de los servicios del conocimiento, que también incluye a los eSports y también a los servicios audiovisuales que se facturan al exterior. Vamos con la siguiente placa. Busca que los profesionales que facturen en dólares puedan cobrar en esa moneda, como decía, y aumentar de esta manera la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados. Según informan desde la Secretaría de Economía del Conocimiento, que la lleva adelante Ariel Sujarchuk,
La medida no tiene costo fiscal y están hablando de un número redondo de casi 2.000 millones de dólares que se podría recaudar o que hoy están en la informalidad, con distintos mecanismos para el ingreso de divisas, tratando de evadir las restricciones. Seguimos. La siguiente placa. Incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas. Como decíamos, evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla. Y un punto importante, todo esto de tener este monotributo le va a permitir a aquel que lo tenga el acceso a la obra social como cualquier otro monotributo. Favorece a las y los pequeños exportadores de servicios del conocimiento y gamers, sean autónomos o pequeños grupos de trabajadores. Seguimos. Aquí el tema de las categorías. Habrá 3 categorías disponibles para la facturación con topes en dólares cada uno de ellos. La primera, hasta $10.000 por año. Número nada despreciable. No, 800, 900 dólares mensuales. Claro, nada despreciable que en el esquema del régimen simplificado de monotributo, alguna de esas categorías podría implicar el cambio de categoría. Digamos, ese es el otro tema también. Es el sueldo de un corresponsal de radio y de diario en la República Argentina para un país latinoamericano. Estás en 800, 900 dólares. Claro, por eso crean este régimen para eso. Pero si vamos a un segundo, ya tenemos 20.000 dólares de tope. Esto es para los camarógrafos. Ya para trabajan para afuera. Exportadores de imágenes. Vas a tener que decir, vas a tener que decir quién está en el tope máximo de 30.000 dólares. Bueno, cuando hubo celebraciones para el Mundial, hubo gente que facturó mucho para afuera. Exactamente. Exactamente. Un tope de 30.000 dólares por año, si no me equivoco, es cerca de 2.000 dólares mensuales. No, 30.000, sí, claro. Un poquito más, exactamente. 2.500 dólares mensuales. Es trasladado a pesos, es un número bastante importante. Obviamente, como se calcula el monotributo, los ingresos son cada 12 meses y estos topes máximos son bastante acordes a lo que se puede llegar a facturar en este sector particular de la actividad económica. Según cada categoría, se establece de acuerdo al tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas, que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, como decíamos, obra social, aporte jubilatorio, es decir, la informalidad. Pasar de la informalidad a tener este monotributo TEC, además de estar en el sistema formal, te da los beneficios que tiene el monotributo, la obra social y los aportes jubilatorios, y el monto a abonar se va a corresponder con las categorías establecidas en el régimen D, F y H. Las más altas. Las más altas del régimen simplificado vigente. Exactamente, si lo tuviéramos que emparentar con el régimen de monotributo actual. Sí, percibo una diferencia, porque bueno, en el caso específico del régimen simplificado del monotributo, lo que ya conocemos, 3 componentes, un componente impositivo, un componente previsional y el componente de la obra social. Pero también incluye el tema de ganancias en este caso. Exactamente. Claro. Bueno, sí, y porque estamos hablando de... Que es, en el caso de los ingresos nacionales, son para el responsable inscrito. Claro, por eso. Estamos hablando de claro, una característica especial. No, está claro. Quedan comprendidos. Y porque más o menos el ingreso del segundo grupo de 20.000 dólares es más o menos el de quien hoy paga ganancias en pesos. Exactamente. Seguimos. A ver. Es compatible con el régimen general, inscripto en IVA, ganancias de autónomos, régimen simplificado del monotributo y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción en estos positiva, también emparentado con el monotributo del régimen simplificado. Esto, bueno, es un poco lo que es el proyecto que viene siendo anunciado desde la Secretaría de Economía del Conocimiento para abordar una cuestión que impacta en la reserva, impacta en la informalidad de un sector que podría engrosar
ingresando las divisas al sistema formal con este monotributo. Te digo, con los dólares vas a tener sí una cuestión de tranquilidad, más estabilidad que el monotributista que cobra en pesos, ¿no? Sí. Que viví cambiando de categoría con 60, Claro. 70, 80% de No va a inflación tener- mensual. Totalmente. Es un problema, es grave. Ya está. Porque ya- quedás en Pampa y la Vía en 1000 momentos del año. Exacto, en el limbo. Sí, exactamente. Tiene esa cuestión, pero bueno, el beneficio es poder ingresar los dólares de manera directa sin todos los rebusques que hay hoy en día. Muy bien, el señor Marco Giorgetti, nosotros lo prometido, vamos con Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, que se lo ve como muy activo hablando con gente del Ejecutivo, porque dijo, estuve hablando con Massa, tengo contacto muy seguido, dice, con el ministro de Economía, con el que antes interactuaba como diputado y presidente de la Cámara, el actual ministro, y mucho diálogo con la oposición. Es un trabajo, después lo seguimos hablando, pero ímprobo el que le toca a Germán Martínez, ver si se puede de alguna manera compatibilizar el interés del oficialismo de tratar el juicio político y tratar los otros proyectos, donde hasta aquí la posición de Juntos por el Cambio y de otros bloques opositores, no es el único Juntos por el Cambio, es como muy taxativa. Germán Martínez, a ver. Vamos a empezar la semana que viene el trabajo en la Comisión de Juicio Político. Ajá. Como dijimos, en la primera semana, después de tener habilitado el periodo de sesiones extraordinarias, estamos ajustando todos los detalles para poder hacer la convocatoria formal de las comisiones, de la comisión, perdón. Nosotros en eso tenemos muy bien fundado, a partir efectivamente del análisis de lo que decidió la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura y de lo dicho también y decidido en función de estos 200.000 millones de pesos adicionales que le están dando a Rodríguez Larreta este año. Nosotros sobre esos dos elementos configuramos una situación de mal desempeño. Y le agregamos además otros elementos que tienen que ver con las funciones propias de los magistrados, que para nosotros tienen que ser tenidos en cuenta. Agregamos el elemento no menor del fallo que oportunamente sacaron alrededor del 2x1 y hemos también incluido una mención en nuestro proyecto a el tema que tiene que ver con la administración de la obra social. Si todo va bien, probablemente el miércoles de la semana que viene, en mi oficina, en la oficina del bloque, mejor dicho, porque es una sala del bloque, nosotros vamos a estar convocando a los presidentes de todas las comisiones que intervienen en todos los temas de las extraordinarias. Y en los casos que no presidamos las comisiones, vamos a invitar a los vicepresidentes primero. ¿Para qué? Para pulir tema por tema, comisión por comisión, la estrategia que nos vamos a dar, porque nosotros queremos llevar la totalidad del temario propuesto por el presidente de la Nación a las comisiones. Muy buen anuncio. Hacer todas las reuniones informativas que hagan falta, tratar de sacar despacho en todos los temas que podamos, y yo aspiro a que esta posición inicial, distante, como dijimos antes, de Juntos por el Cambio, pueda ser en algún lugar no sé, analizada, modificada, y que nosotros tengamos la posibilidad de sesionar. Nosotros queremos trabajar en las comisiones y queremos sesionar durante el periodo de sesiones extraordinarias. Tenemos 5 semanas, quizás las posiciones políticas van madurando. Ayer me lo preguntaban en la TV pública sobre quién estamos trabajando en particular. No, la responsabilidad del bloque oficialista es tratar de convocar a todos. La responsabilidad nuestra es que podamos, los 257 diputados y diputadas, estar realmente con el deseo de que podamos trabajar en las comisiones y en el recinto. ¿Por qué algunos hablan de hidrógeno verde y del TECH? ¿Lo van a tratar eso? Bueno, a ver, hay algunos ítems de los 27 puntos enviados por el presidente de las extraordinarias que aún no tienen proyecto con estado parlamentario, ¿no? Y que seguramente podrán ingresar en el momento. Esos dos, por ejemplo. INDEC, me parece que bueno, se hablan de esos dos, está el tema del INDEC, está el tema de
exteriorización de aquellos fondos en función del acuerdo de información tributaria hecho por la Argentina con los Estados Unidos. Bueno, hay algunos temas que seguramente se irán materializando. Tampoco hay que volverse loco con eso, ¿no? Es muy común que uno pueda presentar un temario de extraordinarias y que se vaya consolidando en proyectos concretos a medida que avancen las 5 semanas de trabajo. ¿El ministro de Economía no está preocupado porque se trabe la agenda económica parlamentaria? Es una buena pregunta. Mirá, yo con Sergio tengo diálogo permanente y me va diciendo lo que va pasando con cada uno de los temas. Ayer inclusive tuvimos un intercambio en función de lo que yo creo que fue una correcta decisión de esta recompra de deuda que ayer anunció el Gobierno Nacional. Si algo yo creo que está haciendo bien Sergio Massa es que va avanzando en los objetivos que él mismo se propuso, de estabilidad macroeconómica, de recuperación de reservas, de la posibilidad de recuperar la solvencia en el frente fiscal y también de avanzar en los temas económicos y productivos sin afectar el nivel de actividad. De hecho, hemos terminado, todavía no está el número definitivo del año 2022, pero estamos con un crecimiento anual de la economía por arriba del 5, por abajo del 6, hay que ver dónde se estaciona, ¿no? Bueno, ahí estamos, Sí, bueno, y hablaba alguien también de un tema que es clave, ¿no? Que es el tema de cuál va a ser la inflación que viene, ¿no? Porque el gobierno apuesta a índices que sean tranquilizadores. Bueno, si esos índices llegan y se constatan, todo es mejor. Si no es así, todo se complica un poco y se complica también la definición electoral del Frente de Todos. Totalmente. Pero venimos de una semana en donde, bueno, arrancó en parte con el ministro Sergio Massa. Totalmente. Haciendo un anuncio una hora antes de que abran los mercados con esta recompra de $1.000 millones de deuda externa en bonos del año 28, del año 29. Eso... no somos periodistas económicos, pero sí sabemos que esto impacta directamente. Sí, y tuvo una cuestión que siempre es central, te dicen en este tipo de decisiones, que es la sorpresa. No se la esperaban. Y bueno, vino la decisión. Va a tener ese tema, nos estamos alejando un poquito de lo que estaba hablando Martínez, pero ese tema va a tener algún repudio de parte de la oposición. Ya había algún diputado Juntos por el Cambio pidiendo la interpelación del ministro para que venga a explicar ese proceso de recompra. Bueno, diputado Fernando Iglesias. ¿Iglesias era? Sí. Por un lado, Juntos por el Cambio quiere cerrar el recinto y por otro lado, exige muchas cuestiones, como por ejemplo, me pasó esta semana la ley Lucio, que ya tiene media sanción en diputados. El diputado Martín Maqueira le mandó una carta al presidente pidiéndole que lo incluya en el pedido de sesiones extraordinarias para que se pueda tratar la otra media sanción en el Senado. Este tema de la recompra aparecen proyectos del PRO también de Fernando Iglesias pidiendo que venga el ministro a hablar. Es decir, para los temas que les interesa Juntos por el Cambio sí están pidiendo que... Por eso no está tan cerrado, me parece, el tema de que se puedan sentar a intercambiar consideraciones, proyectos que quiera tratar Juntos por el Cambio, proyectos que quiera tratar Frente de Todos y alguna posibilidad de negociación. Porque no lo veo a Juntos por el Cambio cerrando completamente. Parecen negociaciones para trabajar en comisiones. Hay que ver realmente si estos acercamientos dan para que funcione el recinto. Porque además hay otro antecedente, que son las heridas de diciembre. Las heridas de diciembre también marcan otro tono de la discusión legislativa entre oficialismo y oposición, porque hasta el momento hace 50 días que en el recinto no han podido sesionar y las últimas veces que iban a surgir intercambios se han dado a los gritos, con chicanas, o sea, con el tono perdido, digamos. Parece que parte de eso, si se puede llegar a hilvanar, pareciera que sería en el trabajo de comisiones. Pero, no sé, interpretando un poco el tape que escuchábamos recién de Germán Martínez, de la insistencia de vamos todos los presidentes de las comisiones y los vicepresidentes, nos reunimos y empezamos a activar las comisiones. Que no sea solamente el tema juicio político el que moviliza las extraordinarias. Un poco me parece a mí, interpretando así, a grosso modo, que los melones se acomoden andando. Es decir, que estén que se aborden los debates en las comisiones, que no quede solamente bajo los reflectores del tema juicio político y ver qué se puede llegar a negociar en las comisiones Juntos por el Cambio. Ahí nos encontramos con dos cosas, porque por una parte a Juan Manuel López, que ya dijo la semana pasada que hay que prepararse, titular del bloque de la coalición cívica, dijo que hay que prepararse para varios meses sin funcionamiento de sesiones, me parece a mí. Y por otra parte, yo creo que también Juntos por el Cambio, a la hora de definir qué hacer con el funcionamiento de comisiones, ya nos lo decía Cef en la primera entrevista del programa,
no lo tienen claro y tampoco parece que este tema no alcanza a la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Una pregunta para ambos. Digo, porque uno está acá y puede tener respuestas de coyuntura para esto que voy a preguntar, pero imagínate que sos un español que desembarca en la Argentina y decís, a ver, el oficialismo tiene 118 votos, ¿no? Uno entiende perfectamente que porque creen que pueden ganar las elecciones el año que viene, los 116 de Juntos por el Cambio te digan ni agua. Nada. Anchoas en el desierto, es entendible, después discutiremos si es republicano o no, es un rol de la oposición. Ahora, después te queda un grupo amplio de diputados donde hay 9 en el interbloque federal, donde uno puede entender que haya problemas personales con Randazzo. Sí. Pero digo, está Graciela Camaño, está el Topo Rodríguez, están los santafesinos, está Schiaretti, que uno entiende lo que juega, pero bueno, están los 4 diputados o 5 de Provincias Unidas, está la izquierda. Digo, ahí al oficialismo no le falta, o si querés te lo modifico, no tiene espacio para llegar a 129, buscando, hurgando en este espacio. Hubo un indicio que duró 90 minutos, 80 minutos, que es la segunda sesión del 1 de diciembre, que finalmente se frenó cuando el diputado Maximiliano Ferraro mocionó suspender y en ese momento no estaba el quórum suficiente. Pero en ese momento pasó inadvertido por los gritos de Juntos por el Cambio y por los cruces en el recinto, en donde, insisto, otra vez estaba perdiendo el tono por completo. Pero perdóname, un dato pequeño logró importante. El quórum esa vez. Sí. Esa vez lograron el quórum sin Juntos por el Cambio. Y ahí estaba el interbloque federal, estaba el interbloque del Frente de Izquierda, estaba Provincias Unidas, estaba Rolando Figueroa del MPN también. Bueno, y están después ese bloque donde hay un riojano y un santacruceño también, ¿no? Sí, pero creo que sí, pero Felipe Álvarez no estaba. Felipe Álvarez de La Rioja no estaba y estaba Claudio Vidal, pero eso no lo recuerdo claramente. Ahora, digo, perdóname. Lo que pasa es que en un gobierno parlamentario, que no es un, pero podría, digo, me parece que el oficialismo desde el vamos tendría que cerrar algo con este sector. Creo que una parte, creo, Pato, que una parte de esa exploración también pasa por buscar tema por tema. Sí. De hecho, lo logró en la moratoria. Exacto. El Topo Rodríguez firmó el dictamen de moratoria. Ahí hay un punto. Hay un punto y hoy los votos sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Esto es prehistoria. ¿Se acuerdan de Zona Fría donde firmaron juntos el Topo Rodríguez y Máximo Kirchner? Exactamente. Y en este caso de la moratoria también la tenemos Alejandra Vigo, la senadora nacional, sí, que precisamente viene trabajando y apoyó el proyecto, digamos. De moratoria, exacto. Exactamente. Entonces también nos encontramos con estas características. En ese proyecto, por ejemplo... Eso, perdóname, sería como muy desacomodante para Juntos por el Cambio si parte de estos acuerdos se pueden establecer. Pero perdón, el tema es que están los votos para algunos proyectos, pero hay una cuestión política, me parece que de fondo y de actitudes que han pasado desde diciembre de esa sesión, que es, dieron una imagen de disputa ante la sociedad, júntense a arreglar esa situación y no nos hagan rehenes a nosotros que somos los bloques minoritarios de tener que garantizar el quórum. Esa es la cuestión que ha quedado. Pero me parece que ya digo, bueno, pero ahora como estamos, digo... Sí, en algún momento va a tener que activarse. ¿Sí? Claro, digo, ¿me entendés? Porque tampoco me cierra mucho el argumento de que no, nos vamos porque hay mucha desprolijidad y mucho grito. Tampoco me cierra mucho eso, ¿no? Bueno, fue una de las explicaciones en ese momento. Yo creo que también pasa por los costos políticos. Claro. Ahí hay dudas si finalmente este interbloque... No se pegan mucho con el gobierno. Y la otra pregunta es si en la medida que avance el proceso de juicio político y que vaya subiendo el tono de la discusión, porque pensemos que a partir de la semana que viene empieza el trabajo de la Comisión de Juicio Político, no van a estar solamente los 16 integrantes del Frente de Todos, van a estar los 14 integrantes de Juntos por el Cambio, va a estar Alejandro Topo Rodríguez, que es el único integrante de la comisión que no es de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos, eso por un lado. Imagino capaz que puede ir alguno que no tenga voto y vaya igual. Y además a eso se suma la pregunta concretamente si en este contexto otra vez el interbloque federal va a tener más coincidencias con Juntos por el Cambio o no. Algunos creen que no, algunos dudan de eso. Me parece que es parte... Me parece que verlos como un conjunto también es otra cosa, totalmente, ¿no? Porque uno tiene que recordar que Graciela Camaño, por ejemplo, nunca estuvo... Graciela Camaño no estuvo nunca de acuerdo con el plazo perentorio de 6 meses que le dio la Corte para armar un nuevo consejo
y menos con que Rosati sea el presidente. Totalmente. Y uno de los temas nodales de la discusión va a tener que ver precisamente con lo que hizo la Suprema Corte de Justicia con respecto a la controversia del Consejo de la Magistratura, especialmente por el hecho de haber restituido una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que realmente puede ser una de las causales que sustente el dictamen que el oficialismo puede garantizar porque tiene cómo hacerlo. Vale la pena subrayar de que ese es un dictamen especial que dura 3 años, o sea, que marca otra correlación de fuerzas también. No me acuerdo si estaba con ustedes, pero a mí me llamó la atención Miguel Basse. Ayer hablamos con Basse. Y Basse dijo, yo estoy absolutamente en contra del juicio político, que vos lo podés entender en la posición del radicalismo, de Juntos por el Cambio, que te dice, mira, che, hay otros proyectos, esto es una cuestión política, quieren en todo caso cuestionar a la Corte, porque la Corte tal vez tiene que opinar sobre el tema de Cristina. Vos podés entender algunas cuestiones. Pero yo le digo lo más concreto, le digo, pero diputado, es muy complicado esto que trasciende en estos chats entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el principalísimo colaborador de Rosati. Es muy grave. Y habría, dice, pero no a través del juicio político, a través de un proyecto. Pero reconocen también que es muy delicado el tema. Reconocen que es delicado. Claro. Han sido, en el caso específico del radicalismo, han sido muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Muy cuidadosos porque, pero también es cierto que han tenido gestos, ¿no? Sí. O sea, la verdad que... La Coalición Cívica ha salido en defensa del ministro de Alessandro por esos chats, pero el radicalismo se ha mantenido... El radicalismo no salió a hablar específicamente de Alessandro, pero el radicalismo le permitió a Rodríguez Larreta, una semana después de que estalló el escándalo, fotografiarse en Mar del Plata para relanzar la agenda política, en donde estuvieron 4 figuras muy importantes, Gerardo Morales, los Beatles, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Martín Lustó. Sí. En un momento en donde Rodríguez Larreta se vio obligado a aceptarle esta licencia al ministro de Alessandro, bueno, eso le permitió relanzar. Creo que... Quizás mucho tenga que ver con lo que nos dijo Acef, las fórmulas cruzadas que van a tener. Algo hay ahí en desarrollo, pero por fuera de que no hubo un pronunciamiento de respaldo abierto, hay una procesión que va por dentro y esa foto lo puso en otro lugar a Rodríguez Larreta. Totalmente. A ver, vamos con un hombre del Frente de Todos, el diputado Pedrini del Chaco, que dice esto. De acuerdo a la Constitución Nacional, el índice de coparticipación lo debe fijar el Congreso de la Nación. Por decreto Macri otorgó el 3,75, después lo bajó al 3,5% ese índice de coparticipación. El Congreso decidió nuevamente que sea 1,4% y ahora la Corte, en un fallo insólito a mi criterio, establece un 2,9%, sin fundamentar ese 2,9% de dónde surge. La ley, esta ley que modifica el índice de coparticipación, o también conocida según uno de sus impulsores, que aparece en los chats, que le puso su apellido a la ley Robles. La verdad que hay bastante tela para cortar en este tema. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se hizo por ejemplo, para captar divisas con las tarjetas de crédito, donde se les reconoce a los extranjeros que consumen con tarjeta de crédito un dólar parecido al dólar financiero. Bueno, eso significa que esos dólares van a terminar ingresando al Banco Central, que los necesitamos. Esta sería una medida semejante. ¿Qué es lo que sucede? Van a tener acceso a un dólar diferenciado. Si no lo tienen, cobran a través... en el Chaco, los que se dedican a eso cobran en Paraguay, con una cuenta en Paraguay. Bueno, ahí estamos con el diputado Pedrini, que Giorgetti estaba escuchando con atención. Que es parte de la Comisión de Juicio Político, que retomamos también en la participación de Martínez en este mismo canal, este mismo día. Anunció que va a tener un cambio el bloque del Frente de Todos en la composición de la Comisión de Juicio Político. Hay una diputada que ya presentó la renuncia y ya se presentó el reemplazante. La Rosarina del Frente de Todos, Frente Renovador. Sí, Vanessa Macetani, por motivos personales, dijo Martínez, no quiso tampoco profundizar en ese tema, no va a estar presente.
Y el reemplazo va a ser Ricardo Herrera, hombre de La Rioja, hombre del gobernador Quintela, uno de los más apasionados en la embestida contra la Corte Suprema. Sale una masista, entra un albertista de La Rioja. Un gobernadorista. Exactamente, uno de los gobernadores más albertistas. Recordemos que Quintela fue el que lo recibió Alberto Fernández luego del resultado de las elecciones de medio término, cuando fue a refugiarse después de la primera carta de la vicepresidenta. En La Rioja fue la gran elección del Frente de Todos, casi la única a nivel nacional. Exacto. Fue en La Rioja donde por esa elección pudo sostener la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y finalmente termina de suceder un cambio en la escudería del Frente Renovador dentro de la Comisión de Juicio Había Político. Mucha especulación. Mucha especulación respecto a si iban a estar los 3 representantes. Hoy lo que dijeron de la diputada Macetani es que era un problema de salud. Sí, un problema dice, no quiero hablar de cuestiones particulares. Dijo, estuvo muy cauto. Martínez, que es rosarino como ella. Sí. Pero sí, los otros diputados del Frente Renovador y ya han confirmado que van a tener una actitud de acompañar lo que haga el bloque Frente de Todos en la comisión, que es avanzar con la investigación a la Corte, así que... Lo demostraron en la primera reunión, que fue una reunión... Pero además, ¿sabés qué pasa? Digo, concretamente, va a haber mucho ruido mediático, tal vez va a haber un dictamen y hasta ahí se llega. Exactamente. ¿Cómo multiplicar los panes? Van a llegar a 170 Aquellos y pico diputados que no quieran tener un perfil alto de la comisión irán y pondrán su firma. Yo te digo, me parece que la verdad usarán la lapicera. Se pone demasiado énfasis en frenar algo que tiene un límite muy concreto. Me parece totalmente de acuerdo, Pato. Y me parece también de que los que estaban muy interesados en que hubiera una fractura de los integrantes de la Comisión de Juicio Político era precisamente la oposición y un sector de la justicia que está siguiendo muy en detalle lo que está pasando. Señor Mardones, un gusto grande, nos estamos viendo en cualquier momento. Señor Marco Giorgetti, hasta la próxima, nos estamos viendo. Hasta aquí llegamos, nada más, gracias, buenas tardes. De la Cámara de Diputados, te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones.